¿Qué significaría que Vox se elevara por encima del PP y qué diferencias habría, ¿no?, si pudiera operar en solitario? Haga el favor de devolver el dinero que se ha llevado su mujer, el dinero que se ha llevado su hermano, y haga el favor de devolver el dinero que su partido se ha gastado en put, en cop y en saunas. Se escuchan campanas de fraude electoral últimamente. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? ¿Usted no votó? Sí, yo no voto, nunca. 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 ¿Tampoco redactó ni firmó una Nada, solicitud de voto por correo? Nada. Las fronteras se respetan. El que entra ilegalmente se va. El ejército se emplea en esas cosas. La propiedad privada se respeta y él ocupa. Ahí hay un registro de propiedades. En cuanto la policía accede a él, llega y saca al que tiene que sacar inmediatamente de la casa que no le corresponde y además se hace falta. Yo llevo diciendo varios años que lo peor de Sánchez está por llegar. Y siempre acierto. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de... Es esto de poner impuestos a lo que te quieren dejar tus padres. Te han trabajado toda la vida. Quieren dar una herencia y no puedes ni asumirla y tienes que pagar un dinero que no tienes y al final tienes que renunciar a la herencia de tus padres. Antes de empezar el podcast, me gustaría hablarte de un regalo exclusivo para nuestra comunidad que nos ha preparado Bienvenido, un invitado especial al que entrevistamos por aquí hace unas semanas. Como ya sabrás, el coste de vida en España y Latinoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo, todo se está poniendo inaccesible por culpa de la inflación y lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. Básicamente estamos perdiendo el poder adquisitivo. Y quizás muchos de ustedes se hayan planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos sus gastos o incluso mudarse a una zona más barata, a las afueras. Pero la realidad es que existen alternativas. Tienes la opción de aprender una profesión bien remunerada y con demanda que te permita tener, pues, la vida que deseas. Y esto es justamente a lo que se dedican Bienvenido y Conquer Blogs. Te enseñan una nueva profesión tecnológica que cualquier persona podría aprender desde casa en menos de 12 meses y así optar, pues, a un puesto en remoto con salarios que pueden oscilar entre los 3.000 y 4.000 al mes. No importa que no tengas estudios, conocimientos o experiencia previa en el ámbito tecnológico. Para toda nuestra comunidad, Bienvenido nos ha preparado una clase gratis de 15 minutos donde te explica directo y al grano en qué consiste esta nueva profesión y cómo también tú podrías aprovechar esta oportunidad. Haz clic en el enlace de la descripción para ir directamente a esta clase gratuita. Bueno, Santiago, bienvenido de vuelta. Estamos grabando, ¿qué tal? Muy bien. Nuevo set. ¿Vienes un poco asustado con la conspiración? ¿Me consta? ¿Con cuál de ellas? Es porque... Con todas. Bueno, todas las que veo aquí en el programa, esas me asustan un poco, la verdad. ¿Que te gusta un poco? Me asusta un poco. Ah, te asusta un poco. Sí. Bien. Hay otras más peligrosas, Pero ante ¿no? eso, como tengo fe, no me complico, no pienso cosas raras. Bien. Hay otras conspiraciones más reales. Bueno, espero que vengas preparado para esta intervención, que no me hagas aquí como el hermano de Sánchez, de venir... Tremendo, ¿eh? Yo he estado viendo cosas últimamente que igual he dado un paso atrás desde Dominicana. No sabía dónde trabajaba, ¿no? Sí. Dice, ¿cómo es posible? No daba crédito. Pues la verdad es que yo tampoco. Creo que hemos llegado a un punto de descaro, de jeta, de insulto a los ciudadanos que no podíamos ni imaginar. Yo llevo diciendo varios años que lo peor de Sánchez está por llegar. Y siempre acierto, porque siempre vemos algo peor. Pero en realidad no tengo ningún mérito. No hay más que asumir nuestra propia experiencia colectiva de los últimos años con lo que fue el zapaterismo y luego con lo que ha sido Pedro Sánchez, y parecía que ya habían hecho la mayor fechoría. Y siempre hacen una peor. Zapatero se superó durante toda la legislatura. Luego llegó Sánchez con la mentira de los pactos y decimos, bueno, esto lo ha hecho, va a llegar al poder, solo va a hacer esto, ¿no? Y no, cada vez hace una cosa más grave, de carácter ideológico, más extremista, más tiránica, con ánimo de destruir la separación de poderes, el sistema democrático y mantenerse él en el poder. Estamos ante un personaje sin ningún tipo de escrúpulos. Y si el que está arriba no tiene escrúpulos, pues imagina los escrúpulos que tienen los que le rodean. Yo en las conversaciones que tengo con mi círculo, al final la sensación que percibo de forma común es como que ya se perdió la vergüenza, que ya da exactamente igual. O sea, ya no hay reacción o sea, no hay una reacción por parte de la población, ni siquiera
de los medios, ¿no? O sea, los medios que tanto castigan a una parte del discurso, como que dejan pasar por encima las cosas que van saliendo. No sé si es tanto así, porque realmente estas noticias las estamos viendo en los medios. Unos para interpretarlo de una manera y otros de otra, ¿no? Sí. Pero los medios responden a un bipartidismo mediático y en muchos asuntos tampoco se pueden atacar unos a otros porque han hecho lo mismo. Ahora estamos viendo las tramas de corrupción y las mafias del Partido Socialista para mantenerse en el poder y para defenderse de las investigaciones de corrupción contra el Partido Socialista, contra el presidente del gobierno, su entorno familiar y político, pero no podemos olvidar que también el Partido Popular, con el caso Kitchen, utilizó el Ministerio del Interior para defenderse de las investigaciones de corrupción que había contra el gobierno del Partido Popular en ese momento. Entonces, en algunos casos han hecho cosas parecidas. En la corrupción, en lo ideológico todas, porque prácticamente parecen un mismo partido con distintos colores. Y eso hace que haya una sensación de que la reacción no es muy fuerte, ¿no? Bueno, algunos de repente, para hacer como que hacen, convocan una manifestación, como ha hecho el señor Feijóo. Llaman mafia al gobierno, como hacemos nosotros, por cierto, pero 2 días antes se reúnen en la conferencia de presidentes con el gobierno. Entonces, ¿por qué se reúnen con la mafia? Si es la mafia, ¿por qué se reúnen con la mafia? Si es la mafia, ¿por qué pactan con la mafia en Bruselas, donde gobiernan conjuntamente? Yo creo que esas son las contradicciones que dificultan una gran reacción social, institucional. Cuando hablo de institucional me refiero a mediática, judicial, ante algo que es totalmente inaceptable. Yo recuerdo la época, probablemente tú no, aunque no soy mucho más mayor que tú, pero recuerdo la época de cuando la gente dimitía porque había copiado una tesis doctoral. Veas noticias en cualquier país de Europa que un político había dimitido porque 2 párrafos de una tesis doctoral los había copiado. Y casi hasta parecía que hay un poco exagerado, ¿no? Pues ahora da igual, puedes copiar la tesis doctoral entera, puedes utilizar las instituciones a tu servicio familiar, a tu servicio partidista y no pasa nada. Puedes imponer las ideologías más extravagantes, fanáticas y peligrosas, sin saber muy bien por qué, provocar un apagón y no pasa nada. No asumen las consecuencias de sus actos, porque no tienen ningún principio. Yo creo que esa es la clave de todo. Estamos ante gente que no tiene fibra moral, a la que lo único que le importa es estar en el poder. Y para llegar al poder pueden decir una cosa o la contraria. Sánchez en estos momentos es un extremista en la política nacional, rodeado de lo peor, y un extremista en la política internacional. Pero Sánchez, si necesitase para mantenerse en el poder pactar con Vox o decir lo que dice Vox, lo diría. Es un personaje que no cree en nada. Y yo creo que eso tenemos que entenderlo. Yo puedo respetar mucho más, igual que quizá a la gente le sorprenda, a un izquierdista, incluso a una persona de ultraizquierda que están las antípodas a mis planteamientos, o a un globalista que se lo cree, que alguien como Sánchez, que realmente tengo la convicción absoluta, no cree en nada. Mencionaste una palabra que para mí define muchos de los acontecimientos que vienen sucediendo desde la última vez que estuvimos sentados, que es la palabra contradicción. O sea, yo he visto una cantidad de cosas, de decir, por ejemplo, siguiendo el discurso de Pablo Iglesias, no sé si habrás apoquinado para la taberna Garibaldi o no. Porque tengo 5 hijos, ¿eh? Digo, bastante tengo con lo mío. Pero digo, a ver, yo cuando me enteré que estaba buscando capital, bueno, dije, vale, me parece lícito, estará levantando una ronda de inversión y hará como una especie de crowdfunding y tendrán participaciones aquellos que estén aportando capital para su negocio privado. Pero tú, teniendo un discurso comunista, ¿cómo puedes solicitar capital externo de las personas que confían en ti y te siguen para montar un negocio privado? Contradicción. Luego todo lo que pasó que con Errejón y Monedero tragándose sus propias palabras un poco con la ley del solo sí es sí. Luego, por parte del gobierno socialista, que España va como una moto, que todo está súper bien, pero yo no entiendo qué está pasando con Dominicana, que va el Falcon tanto para allá, que Ábalos tiene empresas. Begoña me enteré que está solicitando el pasaporte por vía de urgencia, a ver si me los voy a llevar de vecinos al final, ya me jodería, ¿no? Pero digo, son todo puras contradicciones lo que veo, ¿no? Pero yo creo que eso que tú percibes, esas contradicciones tan sorprendentes, responden a lo que yo te decía. Cuando no hay principios, es lógico que veas contradicciones permanentemente, porque
actúan a salto de mata, van cambiando en función de los acontecimientos, todo les da igual. Bueno, el señor aquel que no se iba a ir de Vallecas y acabó viviendo en un chalet, pues es el que ahora ha dejado la política y se dedica a pedir donaciones para un negocio privado, como dices, oye, pero mucho mejor, ¿eh? Mejor ahí sirviendo copas o poniendo platos con extravagancias ideológicas y con nombres de asesinos comunistas, mucho mejor ahí que en el gobierno jodiéndonos la vida a los demás. Lo que pasa es que parece que ha poseído el espíritu de Pedro Sánchez y en realidad en su acción política se ha fanatizado, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Ha cambiado Seguir algo adelante hasta que lleguen las elecciones. ¿Ha cambiado Porque algo? no se van a ir por las buenas. Que no se van a ir por las buenas. No, claro, se van a ir con una derrota electoral, pero no, que no van a irse por vergüenza, no van a irse ante un caso de corrupción, no van a irse ni aunque el Tribunal Supremo impute al presidente del gobierno, porque el Parlamento votaría en contra del suplicatorio y ese juicio quedaría anulado. O sea, que no esperemos dimisiones, ¿no? Están dispuestos incluso a decir, si el Tribunal Supremo quiere imputar al presidente del gobierno, no tengas ninguna duda, que no se le puede juzgar porque ese es un juicio político y porque los jueces del Supremo son franquistas. Ya sabemos cuál es el argumentario, ya sabemos a qué se ha dedicado este gobierno. En cada legislatura vuelve con el asunto de Franco, con el asunto de José Antonio Primo de Rivera, con el asunto del Valle de los Caídos, con el asunto de la Guerra Civil, porque es la única forma que tienen de agitar a sus extremistas, ¿no? Eso es lo que hay. Van a utilizar ese argumento para todo. Claro. Contra Vox, franquista. Contra los jueces del Supremo, franquistas. Oye, Santiago, ¿y en la propuesta de Vox ha cambiado algo desde la última vez que hablamos? No. O sea, ¿ha puesto el foco, ha cambiado el peso de las prioridades en algún aspecto? Diría que no hablamos hace tanto tiempo, ¿no? Es verdad que nosotros añito y medio. Sí. No somos inmovilistas, ¿no? Tenemos un programa para nuestro tiempo y los tiempos van cambiando y ocurren cosas nuevas, pero yo diría que no ha cambiado nada, ¿no? Vox, quizá en ese tiempo lo que sí hemos hecho probablemente es cambiar de grupo parlamentario en el Parlamento Europeo. Estábamos en el grupo de conservadores y reformistas y ahora estamos en el grupo de Patriots, que es el que además yo lo presido a nivel europeo, pero en realidad son los mismos planteamientos, los mismos principios y mantenemos una gran amistad y sintonía con esos otros aliados que teníamos antes, tanto los polacos como los italianos, como Giorgia Meloni, que además de mantener con ella una alianza política, mantengo una amistad personal. Y toda esta tendencia global que estamos viendo ahora mismo, ¿crees que es viento de cola para, en este caso, para Vox, para ti, para ir contra Sánchez? O sea, te hemos visto, si no me equivoco, bueno, con Milei seguro, sí. Con Trump, sí. Con Elon. Sí. También. ¿Qué te parece todo este movimiento que parece que el wokismo, por ejemplo, va apagándose como movimiento? Bueno, yo creo que es extraordinario lo que está pasando en el mundo. Evidentemente, con todas las buenas noticias vienen imperfecciones, porque estamos hablando todo de obras humanas, ¿no? Y evidentemente no todo lo que se hace nos puede gustar. Hay gente que te dice, estás con Trump y por lo tanto te gusta todo lo que hace Trump. No me gusta todo, pero me parece muy bien gran parte de lo que está haciendo. ¿Va a poner aranceles? Digo, bueno, es que él defiende sus intereses, no los nuestros. El problema es que los políticos europeos no defienden los intereses europeos, defienden intereses globalistas, defienden intereses de castas dirigentes, defienden intereses de un sistema opresivo desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista educativo y desde todos los puntos de vista. Y claro, no entienden a un político que defienda sus propios intereses nacionales. Entonces, más allá de esa pequeña contradicción, que lógicamente nosotros no queremos esos aranceles, nos parece extraordinaria la revolución del sentido común que ha triunfado en Estados Unidos, que ha triunfado en Argentina, porque uno puede tener una etiqueta ideológica, liberal, el otro otra, pero en realidad hay una base común, que es ese sentido de las cosas que son normales, de las cosas que hemos aprendido en nuestras casas, sin ideologías y sin fanatismos. Y eso es lo que ha triunfado en Estados Unidos. Y por eso el wokismo, que es una locura absoluta, que quiere entrar en las cabezas de la gente, en las casas de la gente, en las neveras de la gente, en la educación de nuestros hijos, se ha desplomado en Estados Unidos. Y yo creo que eso es extraordinario. La censura digital en las redes sociales ha terminado prácticamente. Cuando antes estaban todos al servicio de la administración Biden y de los prebostes de Bruselas, de repente, con el cambio en primer lugar en X y después con la victoria de Donald Trump, llegó el cambio también en Meta, Facebook, Instagram y las demás, ya no hay una cancelación de determinadas ideas.
¿Y ahora qué quiere hacer la izquierda que gobierna todavía en algunos países o en la Unión Europea junto con el Partido Popular? Amenazar a esas redes sociales para que sigan cancelando, como habían hecho hasta ahora los discursos de los que cuestionamos las políticas de género, la agenda woke, para cancelar a los que criticamos la inmigración masiva, en definitiva, para cancelar a los que llevamos la contraria al discurso globalista y del socialismo internacional. Yo creo que era un cambio muy necesario. A mí me abrió mucho los ojos. Hace 2-3 meses pasé casi un mes en China y yo decía, es que si en todo lo que es Occidente, en Europa, en Estados Unidos, seguimos distraídos con tonterías al final, porque dentro del wokismo son cosas que llenan tu cerebro de ruido y de información inútil, que no es productiva, que no te hace avanzar como sociedad, no te hace crear negocios, no te hace absolutamente... No avanzas como sociedad. Digo, porque los chinos vienen muy fuerte. O sea, que desde aquí tenemos la percepción de, bueno, esta gente que solo copia y fabrica cosas. China es una potencia increíble que viene pisando muy fuerte. Y digo, si no nos ponemos las pilas en esta parte del mundo, nos pasan por encima como un tsunami. Son muchos, vienen muy fuertes desde hace mucho tiempo y tienen la ventaja, entre comillas, de la dictadura. Ahí no tienen discusiones. Ahí hay un tío que ordena y manda, y el Partido Comunista Chino es el que lo decide todo. Hasta nombra a los obispos de la Iglesia Católica en China. O sea, es una cosa realmente grave. Y digo esto porque ahora parece que para algunos China es la referencia. Dice que Trump trata mal a un periodista y se monta aquí el escándalo padre. Pues el mismo que monta el escándalo se va a China. ¿Y cómo tratan en China a los periodistas? Que si Trump quiere deportar a unos porque están lanzando un mensaje pro-yihadismo de Hamas, se monta el escándalo también. Oye, y se van a China, donde directamente matan a los musulmanes. Que nos lo expliquen, esa es otra contradicción. De repente China es la referencia para von der Leyen, para Pedro Sánchez. Pues yo creo que no. Yo creo que lo que teníamos que hacer es seguir la estela de quien hoy está representando los intereses europeos de verdad, gente como Víctor Orbán, como Giorgia Meloni, que se sentó con Donald Trump, y tratar de negociar respecto a los aranceles un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Europa, y conjuntamente ponerle los aranceles a China. Protegernos de eso. Sí, ponernos en una posición de poder competir y no quedarnos Claro, de ahí. poder competir y tienes que competir contra los que tienen las mismas circunstancias. Claro. No puedes competir con el que no tiene un mercado de trabajo como el tuyo. No puedes competir con el que está dispuesto a contaminar todo el mundo. Porque aquí son muy verdes, lo mismo, es la misma contradicción que decía antes, son muy verdes. ¿Y dónde se van? A hacerse aliados del país más contaminante del planeta. ¿Dónde estaba el cretino de Sánchez el otro día cuando anda hablando del cambio climático, de la tierra y tal? En China, joder, en China. Es que la estafa es de tal naturaleza, de tal magnitud y de tal intensidad, porque es permanente en todas las cosas, que a veces pues nos acostumbramos, ¿no? Es como esto que se dice siempre de la rana cocida, que muere sin darse cuenta, poquito a poco. Pues nos está pasando un poco. Que no nos damos cuenta de la gran mentira y de la gran contradicción que tienen todos estos. Y aquí ya meto a todos, a Sánchez y a von der Leyen, que son aliados, y al Partido Popular Europeo y al Partido Socialista en Europa. ¿Cómo crees que sería la relación ideal de España con la Unión Europea? O sea, ¿qué palancas habría que accionar y de qué lazos nos deberíamos liberar? Bueno, yo creo que el mercado común tenía una importancia, pero yo creo que la Unión Europea ha querido avanzar en un sentido político, convirtiéndose en un Estado y pretendiendo ser una nación y asumiendo competencias que no son de la Unión Europea, legislando en todos los terrenos y después esa legislación se impone a los países. Solo algunos se han resistido, Polonia durante mucho tiempo, Hungría todo el tiempo porque han defendido su soberanía. La Unión Europea no tiene competencias en materia educativa, por ejemplo, sobre qué tienen que enseñar en los colegios, y entran en esos terrenos. Y no solo entran en esos terrenos en Europa, forzando a las propias naciones, intentan dar subvenciones de los impuestos de los europeos a otras naciones, por ejemplo, Paraguay es un caso, para meter toda la ideología de género en los colegios. Paraguay, que es un país digno, con un presidente digno como Santiago Peña, ha renunciado a esa ayuda de la Unión Europea porque no quiere esos contenidos en sus colegios. Es decir, han convertido la Unión Europea en una especie de megaestado con aspiraciones de nación que pretende convertirse en una especie de foco dispersor de una ideología absolutamente liberticida en todos los terrenos. Yo ante eso, lógicamente, me planto y se planta Vox. Nosotros no creemos en el federalismo europeo. Creemos en una colaboración de las naciones europeas
y nos sentimos profundamente europeos. El problema de esto es que, claro, tú lanzas este discurso y dicen, es que eres eurófobo, es que eres euroescéptico, es que te quieres salir de Europa. Bueno, de Europa no vamos a salir porque somos Europa, físicamente, continentalmente. De la Unión Europea nadie ha planteado salirse. Lo que no queremos es este modelo. Lo que queremos es que Europa siga siendo Europa. No queremos que Europa sea ni una dictadura soviética, como parece que pretenden algunos en Bruselas, ni queremos que Europa sea, desde un punto de vista cultural y social y poblacional, África. Queremos que sea Europa. Los que no quieren que sea Europa son los canallas traidores que hoy gobiernan Bruselas, que nos han traicionado con la colaboración de muchas de las naciones de Europa, de los dirigentes de muchas de las naciones de Europa. Y yo creo que esa es nuestra gran amenaza en estos momentos. Yo veo a Europa, la pregunta era muy general, ¿no? y quizá me he ido por las ramas. Veo a Europa en peligro, a la Europa verdadera, a nuestra propia identidad. Y Europa no es Bruselas. De hecho, hoy Bruselas, una gran parte de Bruselas es Molenbeek, un barrio donde se aplica la ley islámica, que ha dejado de ser Europa. Porque podemos seguir siendo Europa aceptando que aquí vengan todos los que quieran, que apliquen sus propias leyes tiránicas de desprecio a la mujer, que impongan la Sharia y creer que eso es Europa. No, Europa no es solo un espacio físico. Europa es una forma de entender la vida, que tiene unas raíces. En Grecia, en el derecho romano, en el cristianismo. Eso es Europa. Y si Europa deja de ser eso, Europa desaparece. La llamaremos como tengamos que llamarla, pero no será Europa. Y nos están condenando a eso. Hablabas de cómo permean todas estas ideas en la sociedad, y a mí siempre me llama mucho la atención el protagonismo que tienen los discursos de izquierdas en todo el ámbito universitario, en los medios de comunicación. ¿A qué crees que se debe esto? Se debe, en primer lugar, al empleo masivo de nuestros impuestos a una tarea de adoctrinamiento ideológico. Se debe a una estrategia de la izquierda de copar el mundo educativo, y creo que no digo una barbaridad si afirmo que en el ámbito del profesorado hay predominan la gente de izquierdas, y aquí en esto hay que hacer autocrítica. Yo animo a los que nos están viendo, a los chavales a los que esto les preocupe, a que también piensen en la docencia, aquellos que tienen vocación. Nosotros tenemos que defender nuestro país, cada uno en su puesto, con cualquier contribución. Y creo que tenemos que ser conscientes de la gravedad de que la educación, tanto en la universidad como en los colegios en muchos casos, haya sido copada por gente que en vez de instruir a nuestros hijos quiere adoctrinarles. Pero han fracasado. Hoy, según las encuestas del gobierno de Cataluña, Vox es la primera fuerza política entre los 18 y los 20 años en Cataluña. Hoy, según las encuestas que ha publicado ayer El País, Vox es la primera fuerza en España entre los 18 y los 44 años. Yo camino por la calle y me para mucha gente, sobre todo en cuanto hay un trabajador, un transportista, un tipo en un andamio, un obrero, son los primeros, porque son los que se están doblando el lomo y los que están levantando el país. Pero sobre todo, cuando nos ven los jóvenes, son los que más nos paran. Da igual que el colegio sea de Cataluña, de Madrid, de La Moraleja o de Fuenlabrada. Vox se ha convertido en una referencia para la juventud en España. Es decir, han fracasado todos estos profesores, profesoras y profeseres que están obsesionados con imponer un feminismo extremo ante el que los chavales están reaccionando, porque tienen sentido común, porque van a clase y de repente se encuentran allí pues unos mensajes que lógicamente no han ido en su casa y que tienen un tufillo como culpabilizador de los chavales varones, ¿no? Que van como contra su biología un poco, con lo que sienten de forma instintiva y natural, ¿no? Aparte de eso, de la biología, ¿no? Que por supuesto, les dicen, tú puedes hacer lo que quieras, ser lo que quieras. Y como que les hacen plantearse cosas muy pronto que los chavales ni se han planteado. Y luego que parece que por ser varón ya tienes una mancha, una culpabilidad. Y luego, cuando llegas al libro de historia, pues te cuentan una cosa que es la contraria de la que a ti te enseñan en tu casa. Y te vienen con la mierda de la memoria histórica, y tú en tu casa, pues que tus padres probablemente nunca te han dado la versión de una parte o la suya, o
o al contrario, te dan una versión de entendimiento y dices, ¿pero qué cojones me están enseñando aquí? Entonces los chavales están absolutamente hartos de lo que se encuentran en las escuelas con ese tipo de profesorado y están absolutamente hartos de tener que salir a las calles y encontrarse la inseguridad de los de siempre. Los chavales saben lo que está pasando. Claro. Perfectamente. Muchas veces los padres, pues igual no. Porque los padres van al trabajo, vuelven, están liados en casa. Y los chavales están más en la calle sufriendo esas cosas. Y sobre todo están sufriendo ese profesorado absolutamente extremo que hay en una parte de la educación española. Y pueden creo que la razón sobre todo es que la izquierda se ha volcado en eso y que además se han usado los fondos públicos para eso y que esas ideologías extremas las han impuesto unos y otros. Los que las imponen desde Europa son los que luego aquí hacen como que discuten, PP y PSOE, pero son los que traen esas ideologías extremas desde la Agenda 2030 hasta la ideología de género y todo lo demás. Lo digo porque en la Comunidad de Madrid, que gobierna Ayuso con mayoría absoluta, yo he visto los libros de texto de mis hijos y con el logo de la Agenda 2030 todos. Pero en cada tema. Al final, unas preguntitas en las asignaturas de sociales sobre la Agenda 2030. Sobre si consumes demasiada carne, sobre si todo el rollo este. Es más, hasta en los libros de religión hay referencias a la Agenda 2030 diciendo que coincide con el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Vamos, como que te lo estoy diciendo así, que los tengo leídos y fotografiados. Eso está pasando. Pero bueno, la ventaja que tenemos es que están tan locos. Dicen cosas tan contrarias a lo que es la lógica, el sentido común, que los chavales están reaccionando. Y eso va a ir a más. Yo estoy muy esperanzado. Sí, puede que un componente importante sea que la gente joven, o sea, para justificar ese éxito de Vox entre los jóvenes, sea que no dan tanto crédito a los medios tradicionales también, que tienen como un discurso más aprendido y tienen otras fuentes de información, a lo mejor que son un poco más... Bueno, como esto, sí, por ejemplo, ¿no? Como las redes sociales. No sé si tiene que ver con... Y otra cosa que añado aquí, digo, ahora que estabas mencionando el tema de la Agenda 2030, antes comentábamos, y creo que esto tiene parte de protagonismo, el tema del mundo de las redes sociales, ¿no? Que a lo mejor hace algunos años hablar de esas que antes se consideraban conspiraciones, sí, de hablar de que están las élites y los poderes que tratan de manipular y definir la forma en la que tienes que vivir. Antes sonaba hablar de Soros y todas estas cosas y estos poderes, sonaba a conspiración pura y dura, pero hoy en día yo creo que se pregunta por la calle y se considera un hecho prácticamente el decir, sí, o sea, así está funcionando el mundo y esta es la vía que estamos cogiendo ahora mismo. Yo creo que ha cambiado mucho la sociedad española en eso y humildemente he de decirte que creo que nosotros hemos contribuido porque yo he lanzado el mensaje contra la Agenda 2030 y lo ha hecho Vox de una forma muy contundente desde hace 7 años, por lo menos, y es verdad, en cuanto hablabas de la Agenda 2030 provocabas la risa del adversario. A día de hoy ya no hay risas. A día de hoy ya tienen una incomodidad para defender esos planteamientos y es un debate que hay en la calle. Recuerdo incluso la campaña electoral en Castilla y León muy centrada en eso, porque la Agenda 2030 y las políticas derivadas de esa agenda son una sentencia de muerte para el campo, por ejemplo, y eso fue uno de los principales mensajes que lanzamos en la campaña de Castilla y León. Todavía nosotros notábamos que la gente en los mítines lo escuchaba, pero como queriendo entenderlo. Todavía en el año 2021 era algo que costaba entender, que la gente necesitaba escuchar bien y comprender lo que estábamos diciendo. A día de hoy creo que una parte muy importante de la población lo comprende y lo combate. Respecto a los jóvenes, no creo que sea que le quitan el crédito a los medios de comunicación, por supuesto. Es que no es que les hayan quitado el crédito, es que los han apagado. Es que no los ven, no se informan por los medios de comunicación. Ya no es como el telediario que habíamos encendido en nuestras casas, ¿no? Ya tú te informas a lo largo de todo el día, no media hora al día con el menú que te dan, de lo que te manda un amigo, de la red social a la que has entrado. Igual has parado a tomar un café en una cafetería y está la tele encendida. Vale, te informas de muchas maneras. Entonces, quieren decir que estamos desinformados y que somos víctimas de los bulos. No, estamos mucho más informados que antes todos. Claro. Incluso con la inteligencia artificial. Hoy me lo decía una de mis hijas. Papá, no sabes lo que a mí me ayuda esto, porque la verdad es que me soluciona muchas dudas. Me las soluciona inmediatamente. Sí. Y oye, puede fallar la inteligencia artificial, pero ayuda. Y lo vemos lo que ha ocurrido en la red social X con los comentarios de los lectores, ¿no? Que se ponen cuando hay una información falsa.
o con Grok, se está sustituyendo a la labor de los medios de comunicación. Y nos han dicho, es que los bulos vienen de las redes. Bueno, puede haber bulos en las redes, lógicamente los hay, pero muchos bulos vienen directamente de las televisiones y de las radios. Acaba de pasar que El Plural y La Sexta han dicho que había un guardia civil que estaba hablando de poner un bala para el presidente del gobierno. Y resulta que era mentira, que estaban diciendo que les iban a poner un bala para ellos, en todo caso. Y salía Antena 3 diciendo, rectificado el bulo de la Sexta. ¿Cómo que de la Sexta? El vuestro, de A3 Media. Es decir, uno de los grupos mediáticos, de los principales grupos mediáticos de España, ha lanzado un bulo brutal. No sé si con intención de favorecer al gobierno, claro. Pero tampoco es sorprendente. Ya había pasado. ¿Qué pasó con la navajita plateada en las elecciones autonómicas de Madrid y con las balas dentro de los sobres que decían que recibían los ministros y que lo convirtieron casi en un proceso contra nosotros? Igual se habían mandado ellos los sobres. Pero bulos por todas partes. Entonces, la gente, además de que ha apagado esos medios, de que ya no los enciende, no los considera, por supuesto desconfía de una manera absoluta de los medios de comunicación tradicionales. Y creo que hacen bien. Total, y da la impresión de ver al gobierno dando casi que patadas de ahogado por tratar de captar la atención y llevarla a los medios que ahora controlan. O sea, yo veo, por ejemplo, que se está emulando un programa como Sálvame con mis impuestos y se me cae la cara de vergüenza. El tema de Broncano es como una ansia de dominar esa parte, pero lo que me gusta, lo que me da satisfacción es ver cómo las redes sociales se les escapan simplemente y queda ese área de libertad en Internet al menos, ¿no? Bueno, y para nosotros ha sido importante también porque te invitaban a un programa de televisión, pues lo veían 300.000 personas y aquello pues parecía muy importante. Pero es que a día de hoy yo agarro el móvil, ha pasado algo, me grabo, lo subo a 3 redes sociales y lo han visto 4 millones de personas en 3 días. Total. Y por lo tanto tienes un alcance muy superior al que puedes tener en un programa determinado de televisión. Y nosotros queremos ir a esos programas de televisión también. Claro. Pero muchas veces no nos llevan. Y no nos llevan porque nos conoce el público que todavía no nos vota. Yo antes he dicho que según esas encuestas que publican nuestros enemigos, además, somos el primer partido entre los 18 y los 44 años. A partir de los 44, pues ya eso empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque la manera de informarse es otra. Claro. Los 18 a los 44, ¿eh? Pero el tiempo juega a nuestro favor, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Y hablando de noticias de actualidad, ¿se escuchan campanas de fraude electoral últimamente? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Esto viene de lo de la fontanería y demás. Sí, resulta, ¿no?, que ¿no? la fontanera en cuestión, pues resulta que era la que dirigía el voto por correo. Pues bueno, ¿yo qué puedo decir ante eso? Toda la desconfianza del mundo. Yo es que no me fío de nada que haga este gobierno. O sea, yo creo que nosotros tenemos un sistema electoral mejor que el de otros países, ¿eh? Mejor que el de Estados Unidos, mejor que el de Brasil, mejor que el de los lugares donde se vota electrónicamente, donde el fraude es mucho más fácil, pero creo que hay incertidumbres en el voto por correo. Y sabiendo que determinados personajes de la fontanería del Partido Socialista estaban al frente del voto por correo, pues a mí se me ponen los pelos de punta. Y nosotros estamos investigando eso y pensando en qué medidas podemos tomar para garantizar la limpieza del proceso electoral y que no haya ninguna duda. Es que nosotros nos pensamos que el gobierno es la mafia. Feijóo lo ha dicho antes de ayer. Yo lo dije en el año 20 cuando presenté una moción de censura. Moción de censura contra el gobierno de la mafia. En esos términos nos expresamos. O sea, yo llevo 7 años diciendo que el gobierno es ilegítimo, después diciendo que es ilegal, porque había llegado al poder prometiendo después de ganar, prometiendo una amnistía totalmente inconstitucional y que era un gobierno criminal, corrupto y mafioso. Lo hemos dicho hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo me voy a fiar de cualquier cosa que controle el gobierno? No me fío de nada, absolutamente de nada. Y creo que son capaces de todo, sin ningún límite. Y lo digo así de claro. Y con nosotros creo que lo van a intentar todo. Lo he dicho en alguna otra entrevista. Van a hacer lo que sea por ahogarnos económicamente, por intentar crear o construir casos contra nosotros, utilizar la fiscalía contra nosotros, acusarnos de corrupción, como han hecho, de financiación ilegal,
Por cierto, nosotros no tenemos ninguna condena por financiación ilegal. Los que tienen condenas por financiación ilegal son el Partido Socialista y el Partido Popular. Los que tienen condonaciones de bancos de los créditos que habían pedido son ellos. Nosotros lo que tenemos es negativa de los bancos a financiarnos. Porque el presidente del gobierno amenaza públicamente a los bancos y les dice que tienen que tratar a Vox como los bancos alemanes y las empresas alemanas tratan la alternativa por Alemania. Y como están haciendo eso, la desesperación les puede llevar a hacer cualquier cosa. Pero cualquier cosa contra nosotros. Yo la verdad que soy consciente de ello y lo asumo y estoy preparado, pero no me llevo a engaño. Vox, si no me equivoco, intentó moción de censura en el 20 y en el 23, ¿puede ser? La del 20 seguro y la otra creo que es del, creo que es del 23. Sí. Vale, con todo lo que está pasando ahora, ¿sería un momento para un tercer intento? Bueno, siempre es momento. Para nosotros estaba justificado en el 20 y en el 23. Las cosas han empeorado. Una moción de censura está más que justificada y nosotros la presentamos sin tener garantizado el apoyo a esa moción de censura. Es más, nos quedamos solos. El Partido Popular votó en contra de una y se abstuvo en otra de ellas. Con lo cual, no hubo ninguna posibilidad de poder echar al gobierno. Y, por supuesto, todos los socios del gobierno votaron en contra. Y a día de hoy probablemente no podamos sacar adelante una moción de censura. Pero yo creo que es una buena manera de retratar la actividad criminal del gobierno y de que la oposición, presentando esa moción de censura, ahora nosotros no tenemos los números para hacerlo, porque nos hacen falta 2 diputados más. Tenemos 33, deberíamos tener un 10% de la Cámara, es decir, 35 diputados para poder registrar una moción de censura. Pero el Partido Popular puede presentarla y puede forzar con ello un debate de 2 días en el Parlamento sobre lo que está haciendo este gobierno. ¿Y por qué crees que no lo hacen? Porque parece que el Partido Popular tiene que pedir permiso a los separatistas. El que no tiene garantizado el apoyo pues, de los socios de Sánchez, de una parte de los socios, ¿no? Del PNV, de Junts, y entonces no quiere hacer esa moción para perderla. Bueno, no estamos engañando a nadie, ya sabemos que se puede perder, pero es una forma de comunicar a los españoles la gravedad del momento. Entonces, como no hace eso, pues convoca un mitin de partido, lo llama manifestación, por su cuenta, sin contar con el resto de la oposición, sin contar con la sociedad civil. Pero en realidad, lo grave de todo esto, fíjate, no es que no presente la moción de censura, e incluso no es que convoque una manifestación en solitario. Lo grave es que el Partido Popular Europeo está sosteniendo a Sánchez. Es que la semana pasada von der Leyen se reunía con Sánchez y después comparecía y ponía un tuit elogiosísimo sobre Pedro Sánchez. Es decir, una líder del Partido Popular Europeo es hoy el gran sostén de Sánchez, que es un personaje que no puede salir a la calle en España. Es un personaje completamente desprestigiado y que solo tiene el apoyo de la Unión Europea y del pacto de populares y socialistas en la Unión Europea, que son los que han formado una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo, que son los que se reparten el gobierno de la Unión Europea. Y lo decía el otro día, bueno, lo había dicho González Pons, el portavoz del Partido Popular en Bruselas, antes de las elecciones. Tenemos una alianza histórica con el Partido Socialista en Bruselas. Votan el 90% de las veces lo mismo en el Parlamento Europeo. Esto lo puede explicar bien Jorge Buxadé y el resto de nuestros eurodiputados. Pero es que lo ha dicho el otro día Felipe González, que no es santo de mi devoción, pero afirmó en un programa de televisión, dice, ¿por qué se pegan en España? ¿Por qué no acuerdan si ya gobiernan juntos en Bruselas? Y por eso yo denuncio la estafa del Partido Popular. ¿Qué es eso de hacer como que aquí haces oposición al PSOE, de decir que es la mafia y luego en Bruselas el Partido Popular Europeo mantiene un pacto con los socialistas? Y ayer me decía una periodista, bueno, es que igual no tiene capacidad de romperlo. Digo, bueno, pues eso da la medida de la fuerza que tiene Feijóo dentro del Partido Popular Europeo. Es decir, ninguna. ¿Y eso es justificado? Alguno puede decir, hombre, sí, porque solo es un partido. Sí, es el segundo partido. El PP español es el segundo partido más grande del Partido Popular Europeo. Y el segundo partido más grande del Partido Popular Europeo no tiene la capacidad de aislar a Sánchez en Europa. No es eficaz. Hay gente que se enfada cuando yo digo esto. Dice, no, es que te metes más con el PP que con el PSOE. Mira, eso es mentira, porque no hay más que escuchar lo que yo le digo a Sánchez en la tribuna. Si yo lo que le digo a Sánchez en la tribuna se lo digo a los del PP, salen llorando. Lo que pasa es que yo digo la verdad. Yo al PP no le critico, porque sí, le critico en la medida en la que mantiene acuerdos con el Partido Socialista. Ahora hay un escándalo muy grande, y es que el Tribunal Constitucional parece que va a avalar la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. ¿Quién ha votado a Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional? El PP y el PSOE. Se lo repartieron hace 3 años.
si estábamos ante la mafia, ¿cómo pudiste llegar a un acuerdo con la mafia para repartirte el Tribunal Constitucional? Para repartirte el Tribunal de Cuentas, que luego viene a poner multas brutales a Vox de una manera absolutamente injusta y que tenemos recurrido ante los tribunales. ¿Cómo puedes ponerte de acuerdo para repartirte el Consejo General del Poder Judicial con la mafia? ¿Cómo puedes repartirte con la mafia las comisiones parlamentarias del Congreso y del Senado? ¿Y cómo puedes tener un acuerdo con la mafia en Bruselas? Joder, yo lo que le estoy diciendo al Partido Popular es rompe eso y tenemos la mano tendida. Y entonces iremos a manifestaciones juntos y haremos gobiernos y lo que haga falta. Ya veremos quién está por delante. Pero el planteamiento es muy claro. Yo entiendo gente a la que le molesta escuchar la verdad y probablemente a algún votante del PP pues no le gusta que nosotros le digamos que está siendo engañado. Pero claro, cuando te dicen que está siendo engañado, pues no te sientes bien, ¿no? Entiendo que a nivel de posicionamiento y modus operandi ves al Partido Popular más próximo al Partido Socialista que a Vox. Bueno, en el modus operandi, como tú dices, absolutamente, porque responden al viejo bipartidismo, al turnismo bipartidista en España, que piensan que una vez está uno, otra vez está otro, y heredan incluso los socios de investidura, porque todos han pactado con el separatismo, que es algo a lo que nosotros nos oponemos y que tenemos prohibido en nuestros propios estatutos. Los estatutos de Vox prohíben el pacto de Vox con una fuerza separatista. Si nosotros tuviéramos 170 escaños y un partido separatista 5, no podríamos formar gobierno en España. No podríamos. Nos lo prohíbe nuestro estatuto. Y luego, desde un punto de vista de las ideas y de las propuestas, el Partido Popular y el Partido Socialista comparten política migratoria en Bruselas y en España. Se rompieron los gobiernos regionales y nos tuvimos que ir por un acuerdo de reparto de menas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Comparten política fiscal, más allá del discurso de algunos líderes concretos. Porque en la práctica, no hay que fijarse en lo que uno dice, hay que fijarse en lo que hace. Y el Partido Popular puede decir misa sobre los impuestos. Pero cuando llega, ¿qué ha hecho? ¿Qué hizo con la mayoría absoluta de Rajoy? Poner a un socialdemócrata como Montero y subir los impuestos y el IRPF a unos niveles que no los había subido ni Izquierda Unida, que no los proponía ni Izquierda Unida en esa campaña. ¿Qué opinan sobre la imposición de agendas extranjeras? Pues ambos son partidarios de la Agenda 2030. ¿Qué opinan sobre la ideología de género en los colegios? Se la han tragado los dos. ¿Qué opinan sobre el trato con los separatistas? Los dos están dispuestos a pactar. Entonces, hay muchas cosas que en España no se dirían si Vox no existiera. Si Vox no existiera, no habría una oposición firme a la inmigración ilegal, desordenada y a la invasión islámica. Si Vox no existiera, no habría nadie que dijera hay impuestos que hay que rebajar, porque son brutales, y hay impuestos que hay que eliminar, porque son directamente injustos y no deberían existir. Si Vox no existiera, nadie diría que a los niños no se les debe adoctrinar en los colegios con ningún tipo de ideología y, por supuesto, no se les debe corromper con informaciones de índole sexual a una edad temprana. Si Vox no existiera, hay muchas cosas que no se dirían en la política española. Por ejemplo, nadie diría que la ley de violencia de género es una ley que ha convertido al hombre en sospechoso y que parece que ahora tiene que demostrar su inocencia. El hombre es culpable hasta que demuestra lo contrario. Es una ley totalmente injusta, que va contra el artículo 14 de la Constitución, que dice que somos iguales ante la ley. Pues no, los hombres ya no son iguales ante la ley. Y, por cierto, con la última reforma de la Constitución, votada por todos menos por Vox, también en eso coincidieron ellos, que era una ley que tenía que ver con el cambio de denominación de las personas con discapacidad, que no podía poner minusválidos, tenía que poner otra cosa, ya sabes, esto de dulcificar el lenguaje. Había una redacción que lo que decía era que había que atender más a las mujeres con discapacidad que a los hombres con discapacidad. Pues hay cosas que en política española solo se dicen porque nosotros existimos. ¿Y por qué? Porque es que ellos piensan lo mismo en casi todo. Claro, unos es como si fueran equipos de fútbol. Unos son azules y otros rojos. Unos son como el Madrid y otros como el Barcelona. Parece una cosa como de familia, que viene de lejos. Pero en la práctica es lo mismo. Yo me encuentro por ahí con gente que dice yo estoy a tu derecha. Digo, pues probablemente, porque yo no hablo de estas cosas, de la derecha, la izquierda. Y dice, yo estoy a tu derecha. Y te saca a Franco a vueltas incluso. Y vota al PP. Al PP, que ha asumido la ley de memoria histórica de Sánchez. Y de Zapatero. Zapatero la aprobó, Rajoy la mantuvo, Sánchez ha llegado, la ha radicalizado y el PP se ha negado a eliminarla en las comunidades autónomas y solo lo ha hecho a petición de Vox. Y en algunos sitios donde se iba a eliminar, en cuanto Vox ha salido, ha echado para atrás
la derogación de la ley de memoria histórica aprobada en esa región. Entonces, es que piensan lo mismo en casi todo. A mí me gustaría decir que no, me gustaría mirar a la Cámara y decir a los españoles, no, hay una fórmula fácil de acuerdo con el Partido Popular. No es fácil. El Partido Popular tiene que rectificar, tiene que aclararse. ¿Está con el Pacto Verde Europeo o está con la industria española, con la agricultura y la ganadería de los españoles, con nuestros productos nacionales? ¿Está con la inmigración masiva islámica o está con las deportaciones de inmigrantes ilegales y con la defensa de la seguridad en las calles? ¿Está con la imposición de la agenda woke o está con la defensa de la libertad de verdad? Pues yo tristemente tengo que decir que hoy donde le veo es al lado del Partido Socialista. En España, discursivamente, y en Europa. A mí me gustaría abrir un melón que para mí es probablemente de lo más importante, es el tema de los impuestos. Seguramente te lo esperabas, pero digo, es algo que a mí personalmente siento que me ha echado de mi país. O sea, la presión fiscal que ya llegó a un punto que me desmotivaba. O sea, yo me levantaba y decía, si estoy la mitad del día trabajando para el Estado, que luego cogen mi dinero indirectamente para regar a los medios de comunicación que me difaman, digo, me parece algo... Y luego, por ejemplo, veo cosas que esto supongo que lo comparto con la gran mayoría de España, es una cuestión de sentido común, digo, la cantidad de impuestos que se pagan, pero luego ves el apoyo que se da, por ejemplo, a la Dana. O el volcán de La Palma, de la isla vecina, que a mí me pasó algo muy curioso. Tuve una conferencia en La Palma y ese día dije, claro, es que los impuestos se van aquí, en el monstruo estructural que hay que sostener. O sea, en La Palma, la persona que me recogió en el aeropuerto y me llevaba a dar la conferencia, empiezo a hablar con él un poco y me dice, no, que aquí siguen viviendo en contenedores aún desde hace... ¿Cuántos años van ya? No sé, eso fue después del COVID. Sí, 4 años. 3, 4 años, sí. Y sigo hablando con él, ¿no? Y le digo, oye, ¿cuántos habitantes tiene La Palma? Y me dice, mira, La Palma éramos 73.000, ahora han quedado 63.000 porque mucha gente con el tema del volcán se ha ido a otras islas o sea, se ha ido de la isla directamente. Y le digo, vale, 63.000 habitantes. ¿Cuántos ayuntamientos tiene La Palma? Y me dice, 14. Yo me quedé. Dijo, si La Palma es un lugar para tener un ayuntamiento con sus concejales, o sea, si te recorres la isla en un ratito en coche. Y digo, claro, aquí en mantener toda esta estructura es donde se consume una gran parte de esos impuestos y por eso con razón no llegan a la gente que está en los contenedores, ¿no? Y dado que no estoy dispuesto a financiar tanta estructura y tanto gasto inútil que hay realmente, el Ministerio de Igualdad, véase 1000 cosas, ¿no? Podríamos hacer una lista infinita. Me hace mucha gracia los reels estos que me salen del gobierno enviando dinero a la Asociación de Trabajadores de la Arcilla LGTBI en Perú. Sí, digo, pero ¿y esto a qué se debe? O sea, ¿por qué se riega con todo ese dinero de esa forma? ¿Se tira a la basura? Yo creo que es una inercia que hasta ahora nadie se ha atrevido a cuestionar, más que nosotros. Tú me preguntas, ¿cuál es tu posición? Pues mi posición es que los emprendedores que se han tenido que ir a España puedan volver a España. Mi posición es que los impuestos que se recauden sean los mínimos, los imprescindibles, para atender a las cosas esenciales, que es a la seguridad, para atender a la enfermedad grave de esa persona que necesita la ayuda de todos nosotros y que necesita un tratamiento especial. Y, por supuesto, que todo ese gasto político, ese gasto superfluo, ideológico, empleado en mantener estructuras, en pagar partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, ONGs de todo tipo para cuestiones absolutamente disparatadas, ese gasto tiene que desaparecer de un plumazo. Los partidos sostenidos por sus afiliados, los sindicatos por sus sindicatos, las patronales por los empresarios y las ONGs por sus voluntarios, por el voluntariado, por la solidaridad de la gente. No artificialmente por el Estado, porque luego son ideológicas, luego tienen esa intención de penetración social, como hablábamos antes de la educación. Y los impuestos, los que no hay que bajar es porque hay que eliminarlos. ¿Qué es esto de poner impuestos a lo que te quieren dejar tus padres, que han trabajado toda la vida? Te quieren dar una herencia y no puedes ni asumirla y tienes que pagar un dinero que no tienes y al final tienes que renunciar a la herencia de tus padres. ¿Qué es esto de poner impuestos al patrimonio que ya ha tributado? Toda una vida. Todo, es decir, cualquier movimiento económico es visto por un Estado voraz como una oportunidad para arrebatar algo que es nuestro. Y además todo ese dinero en manos de la sociedad es donde es empleado correctamente. El ahorro también
todo, es que es absolutamente todo, no hay por dónde mirarlo. Entonces, nuestro planteamiento es una gran revolución fiscal frente a un sistema de opresión fiscal, que creo que es la palabra. Hablamos de presión, no es presión, es opresión, es tiránico. Y además, utilizando la agencia tributaria de una manera que puede resultar mafiosa en muchas ocasiones. La agencia tributaria te abre un expediente y dice, bueno, sí, podemos llegar a un acuerdo. ¿Cómo que podemos llegar a un acuerdo? Es un Si ejercicio. me estás acusando de que no he tributado esto, ¿cómo me dices que puedo llegar a un acuerdo? Que te doy... Un ejercicio de tirar barro a la pared a ver si pega. Claro. Y ya. Y luego, con una especie de complementos a los inspectores fiscales, Por supuesto. que aunque luego tú demuestres en esa inspección que no tenían razón y te tienen que devolver lo que te querían quitar, el complemento no se lo quitan, el bonus no se lo quitan. O sea, se ha creado un sistema para perseguir al ciudadano. Y luego, claro, vemos lo que vemos, ¿en qué se gasta? Pues en cosas que nos molestan, en cosas que no son imprescindibles. Entonces, nosotros, ¿qué queremos? Pues lo que he dicho antes, rebajar todos los impuestos. Que sea posible, eliminar los injustos y no dar ningún gasto público, por supuesto. O sea, mirar uno a uno y decir, a ver, esto que se estaba gastando, ¿hace falta? ¿Es necesario? No, fuera. Y así, uno detrás de otro. Y no hay otra solución, porque es que si no nos vamos al pozo y vamos a condenar a las próximas generaciones al pago de una deuda pública que no van a poder pagar, porque no van a tener ni empleo ni vivienda, además. Han destruido en 50 años prácticamente todo desde el bipartidismo. Han destruido la unidad nacional, pactando con los separatistas, la concordia entre los españoles, con leyes que nos enfrentan, la concordia entre sexos. Todo lo han estropeado. Han estropeado el acceso a la vivienda, que antes había un equilibrio entre los salarios y el acceso a la vivienda. Eso se ha destruido. Se ha destruido también por decisiones políticas. Han convertido la propiedad privada en algo que no merece respeto, no solo porque te asalta el Estado con impuestos, sino porque te asalta el delincuente y se mete en tu casa y no puedes echarle. Y encima te dicen, no, eso no es nada, eso es un minoritario. Minoritario porque no te afecta a ti. Hasta que vemos a un progre que le ha afectado y sale haciendo su vídeo diciendo que le han asaltado su casa y que tiene una ocupa. No es tan difícil. Me parece relativamente fácil, en un periodo de tiempo corto, con una voluntad firme y, claro, con un apoyo social fuerte, cambiar todo eso. Milei está haciendo cosas extraordinarias en Argentina que parecían imposibles. Si ha podido Milei en Argentina, ¿cómo no vamos a poder nosotros en España? Total. Si hasta los votantes socialistas, muchos de ellos probablemente, cuando no ven la sigla de que lo propone, están de acuerdo con lo que estamos diciendo. En materia fiscal y hasta en inmigración, por supuesto. Yo hace poco, desde Dominicana, en un discurso de Sánchez, vi una parte del discurso que me pareció vergonzoso, ¿ya? Y me parecía aún más vergonzoso que la gente aplaudiera. Decía básicamente que España va como una moto a nivel económico porque hemos conseguido doblar el ingreso medio por familia en los últimos, no sé, ponía de referencia en 1975, algo así, no me acuerdo. Y decía, pero a ver, tú... O sea, esto es ser cara dura porque no es incompetencia, porque tú sabes perfectamente que no estás ajustando las cifras a la inflación y que el poder adquisitivo, o sea, decir, a ver, esto es sentido común, ¿no? En los 70, pues, bueno, no sé si en los 70 exactamente, pero decir, con un salario podías permitirte tener tu casa en propiedad, a lo mejor tener una casa de veraneo y poder darle la opción a tu mujer, si quería, el quedarse en casa y cuidar de la familia y poder sobrevivir una familia numerosa con un salario. A día de hoy está claro, no hay más que mirar alrededor. En 4 o 5 años, en el año 75, se podía comprar una vivienda pagada con el salario de unos años, una parte del salario que encima no era algo abusivo, y estaban los tipos de interés mucho más altos. Y a día de hoy, cualquier persona, más pudiente, menos pudiente, si quiere una vivienda, tiene que pagarla en 30, 35 años. Bueno, y muchos ni siquiera no pueden tenerla. Sí, muchos ni. Entonces, yo me alegro de que Sánchez diga que España va como una moto. Me alegro de que diga que los datos macroeconómicos son muy buenos, que los españoles están mejor. Me alegro que lo diga y ojalá lo diga todos los días y lo diga más. Porque hace falta que insulte un poco más a la gente para que lo echemos antes. Va tanto contra la verdad, contra lo que siente la gente en su casa cuando va a hacer la compra, cuando llega a final de mes y está una semana quieto sin poder gastar nada. Esto le está pasando a todo el mundo. Y a gente que tiene 2 salarios y que tiene 2 buenos salarios. Todo se ha encarecido extraordinariamente.
La gente tiene menos poder adquisitivo y los chavales están desesperados porque han perdido la ilusión, porque piensan, nos vamos a formar y ¿qué va a ser de nosotros? Porque podemos ser la generación mejor preparada, como se dice ahora, ¿y qué? ¿Vamos a poder tener una casa como nuestros padres? ¿Vamos a poder echar raíces en nuestra tierra, como hicieron sus padres? ¿Vamos a poder formar una familia? ¿Vamos a poder tener hijos? Es realmente algo muy triste. Y yo creo que nosotros debemos emplearnos a fondo en resolver eso, que es el principal problema de España mismo. ¿Dónde ves las soluciones para abordar el problema del acceso a la vivienda, especialmente en los jóvenes? Pues yo creo que con la apuesta de construcción de vivienda privada, con la liberalización del suelo, que se pueda construir en todos aquellos lugares que no estén protegidos y por supuesto que esto no se utilice como un método de los ayuntamientos para financiarse y que acaben siendo los especuladores y por supuesto también con la construcción de vivienda social. Yo creo que hay que hacer una apuesta pública y privada extraordinaria con la vivienda porque es el problema más grave probablemente ahora de la sociedad española. Se ha construido muy poca vivienda social en décadas, ¿no? No, lo único que se ha hecho ahora con estos gobiernos han quitado las placas del Ministerio de la Vivienda de los portales, de la vivienda construida durante los años 60 y 70, que había unas placas del Instituto Nacional de la Vivienda, entonces las han quitado, era vivienda social de esa a la que accedieron muchos españoles y van siendo poquito a poco sustituidas por las placas de las centrales de alarmas. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Uh-huh. El fenómeno Milei, que lo mencionaste antes, ¿qué te ha parecido? Yo creo que es extraordinario. Yo con Javier tengo una gran amistad. Le conocí en el año 20 porque le invitamos a Madrid y desde entonces pues la relación es muy estrecha. Yo le tengo una gran admiración porque él es una persona auténtica, con una convicción extraordinaria, con una determinación como he visto pocas veces y con una forma de avanzar como la de una excavadora. Y creo que eso es lo que necesita Argentina y también lo que necesita España. Yo creo que tenemos que ofrecer eso a nuestros pueblos y creo que Javier está haciéndolo de una manera triunfante, con muchos palos en las ruedas y se ha convertido por ello en un líder que trasciende las fronteras de Argentina. Total. Un líder internacional que ha hecho en Davos unos discursos extraordinarios contra el globalismo, contra la Agenda 2030, defendiendo el derecho a la vida de los no nacidos, defendiendo la libertad en todos los órdenes. Yo creo que Javier soy uno de los grandes responsables del gran cambio mundial junto a líderes políticos como Donald Trump, como Víctor Orbán, como Giorgia Meloni, como Geert Wilders, como Marine Le Pen también en Francia. Creo que hay mucha gente que está cambiando Occidente y que puede lograr que tengamos esperanza en el futuro. Uh-huh. Antes tocaste por encima algo que creo que es parte del core o de los pilares más importantes de la propuesta de Vox, que es el tema de la inmigración. También supongo que parte por la que más caña reciben por parte de los medios de comunicación, del discurso y demás. Y a mí me gustaría saber cuál es un poco la propuesta para afrontar el problema de las mafias, el efecto llamada, o sea, qué soluciones prácticas se llevarían a cabo y también la gestión de todos los MENAs, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento que trae Vox? Bueno, el planteamiento es no repartir ni uno. Vale. Porque sí, y concentrarlos donde sea, construyendo infraestructuras, mientras se va organizando la repatriación, la deportación, o mejor dicho, la devolución a sus padres, si es que son menas. Lo digo si es que son menas porque muchos no son menas. La mayoría son hombres mayores de edad, prácticamente en edad militar, y que no vienen de una hambruna, de ninguna manera. Y eso es lo que viene del norte de África. Y yo creo que es la gran masa de la invasión migratoria que está llegando a España. Y por lo tanto nosotros decimos, reparto cero. ¿Por qué? Porque cada vez que se reparten por las comunidades, el mensaje que llega a África y a las mafias es, estamos consiguiendo lo que queremos. Y siguen llegando más. Cuando vean que no se reparten y que se empiezan a devolver, eso se detendrá. Para eso que hay que hacer muchísimas cosas. Hay que llegar a acuerdos con otros países para deportarlos, con terceros países que quieran mantenerlos, como está haciendo Giorgia Meloni con Albania. Hay que vigilar los mares, porque vienen precisamente porque hay mafias de tráfico de personas. Al barco de la mafia, cuando se lo detecta, como al barco de los narcotraficantes, a pique, que sepan que es una operación de riesgo. Que sepan que se juegan la vida ellos, los mafiosos, no los inmigrantes. No la gente a la que le condenan a
a emigrar. Digo, al barco de la mafia, esto quede claro, antes de que coja a los inmigrantes. Tenemos un ejército para algo. Tenemos un ejército para que vigile el estrecho, para que vigile el Mediterráneo, para que vigile las Islas Canarias, para que no permita que esas embarcaciones vayan y vengan. ¿Tenemos un ejército también para haber ido a Valencia? No, parece que está acuartelado y que al gobierno no le gusta verlo en las calles, ni siquiera cuando hay peligro de yihadismo, y lo vemos por toda Europa. Tenemos muchísimos medios. Hay que dar medios materiales y medios jurídicos a la policía y a la Guardia Civil, también para la defensa de las fronteras, y al ejército. Hemos visto cómo se ha llevado a procesos larguísimos por culpa de ONGs financiadas por la administración pública a la Guardia Civil por defender nuestra propia frontera. En el Tarajal hubo unos guardias civiles que estuvieron procesados durante muchísimo tiempo, porque ven la avalancha y no pueden hacer nada, no pueden repelerla. Antes en Ceuta y Melilla no había esas vallas, no entraba nadie. Ahora con las vallas entran. ¿Cómo es posible? Porque antes había una ley que se respetaba. Ahora no. Ahora la ley no existe. Ahora entran miles y miles y en el Congreso dicen ¿cuántos regularizamos de los que han entrado ilegalmente? Y la discusión entre el PP y PSOE es si regularizan 300.000, 500.000 u 800.000. Esa es la discusión. Y la nuestra es que no regularicemos ninguno. Porque no podemos escuchar a los políticos en el lugar donde hacen las leyes decir que van a asumir que las leyes no se han cumplido. Yo creo que es un cambio de paradigma total. Y luego, regular la inmigración de una forma ordenada y lógica, en función de las necesidades de la economía nacional. Si hay sectores donde nuestro país, por lo que sea, necesita inmigración, pues habrá que regularlo. Y sobre todo en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes. Porque hay gente que puede venir a convivir entre nosotros y gente que no puede. Hagamos lo que hagamos. Podemos tener la mejor voluntad del mundo, pero tienen en la cabeza unas cosas que no podemos admitir. Vienen con la sharia en la cabeza, vienen pensando que las mujeres son unos objetos de las que disponer, y piensan que una mujer con una falda es una prostituta y que pueden disponer de ella, y luego pasa lo que pasa. Que en España aumentan las violaciones extraordinariamente, porque se trae un tipo de inmigración que es absolutamente inaceptable, que no puede convivir con nosotros. Y tenemos que ver noticias de que se abren las cárceles en Marruecos, cada cierto tiempo sueltan gente, ¿y dónde van? Pues en los barcos de las mafias de personas. Y acaban en España. Y luego que España también tiene la suerte, de alguna manera, de ser la niña bonita de la clase, en el sentido de que podría permitirse el lujo de elegir, en los casos en los que necesitara inmigración, de dónde abrir las puertas. O sea, por ejemplo, me refiero en Dominicana, pues cualquier dominicano que quiera salir de allí para buscar otro tipo de oportunidades o porque simplemente le apetece, te mencionan que se irían a Miami, a Nueva York o a España. Bueno, pero precisamente yo decía eso, que puede haber en un momento dado una necesidad de inmigración. Bueno, yo lo que prefiero que haya es natalidad española. Claro. O sea, que los jóvenes españoles, las familias españolas puedan tener hijos y que no tengamos que decir necesitamos gente. Pero que puede existir momentáneamente una necesidad en algún sector de inmigración. Vamos a tirar de nuestro granero, de aquellos que tienen nuestra misma lengua, nuestra misma cultura, nuestra misma forma parecida de ver el mundo y que pueden convivir entre nosotros sin ser unos delincuentes o unos totalitarios religiosos. España en eso tiene una facilidad, como Italia en parte. Giorgia Meloni ha apostado por eso precisamente. O sea, por decir, oye, que no me vengan de Túnez ni de Marruecos, que ya hay gente en Argentina, en Uruguay o en otros sitios de Hispanoamérica donde hay gente que tiene origen italiano también, ¿no? Claro. Yo creo que estamos en una situación privilegiada y por lo tanto no entiendo cómo los malditos políticos nos han condenado a esto. Bueno, sí lo entiendo. En el caso de los separatistas, porque no querían hispanos. Porque llegaban hablando español a Cataluña, entonces ya no necesitaban aprender catalán, porque más o menos podían vivir con el español. Entonces, ¿qué querían? Pues marroquíes y argelinos que al llegar no sabían español y entonces aprendían antes catalán. ¿Y qué está pasando hoy en Cataluña? Pues que está absolutamente islamizada. Hay provincias y hay pueblos en Cataluña donde la presencia islámica es mayoritaria. ¿Qué ha pasado en Vitoria también como consecuencia de esto? Pues que es la ciudad en la que más ha aumentado la criminalidad en España. Es sorprendente, ¿no? ¿Qué ha pasado con Barcelona, con la ciudad de Barcelona? Pues que se ha convertido en la ciudad más insegura de España. Y entrando en lo que es la relación España-Marruecos, a mí me escribe mucha gente diciéndome, oye, Pedro, que lo que pasa con Canarias, ¿no? Que tus islas están amenazadas de invasión. O
se habla de Ceuta y Melilla también. ¿Esto es real? ¿Se habla simplemente por hablar? Yo creo que es absolutamente real. Yo creo que hay una voluntad histórica de Marruecos por asumir, invadir y quedarse con Ceuta y con Melilla. No de reconquistar, porque Ceuta y Melilla son españolas antes de la existencia del Reino de Marruecos. Esto es importante decirlo. Ahora bien, esa voluntad expansionista basada en una concepción histórica errónea de las élites marroquíes y que probablemente han transmitido a su pueblo, no podemos cambiarla, pero sí podemos ser buenos vecinos. Y para que haya buenos vecinos tiene que haber altas vallas y tiene que haber respeto mutuo. Yo no pienso que nosotros no debamos tener una buena relación con Marruecos. Creo que debemos tenerla, pero una buena relación con Marruecos se hace desde el respeto mutuo, no convirtiéndose en el perrito faldero de Marruecos como el presidente del gobierno, no asumiendo que permitan la llegada de la inmigración ilegal y encima financiando los planes de regadío, las infraestructuras hidráulicas y dando vehículos a Marruecos y permitiendo que hagan cosas que en España están prohibidas, con dinero de los españoles y con dinero de los europeos. Yo no pienso que Marruecos sea el enemigo. Lo digo porque hay veces que nos escuchan y dicen, deben pensar eso, ¿no? Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto mutuo. Ahora mismo hay una relación de sumisión por parte del presidente del gobierno. No sabemos por qué. Hay muchas sospechas, muchas elucubraciones, pero lo que sí sabemos es que se ha cambiado la posición internacional e histórica de España sobre el Sáhara de manera caprichosa, contra la voluntad del Parlamento, contra la voluntad del propio Partido Socialista, contra la voluntad de los socios del Partido Socialista, y la ha cambiado el presidente del gobierno. ¿Por qué? Hay una relación de sumisión clarísima. Y eso es absolutamente inaceptable, ¿no? Yo creo que Marruecos respetaría a un gobierno firme en España. Creo que entienden ese lenguaje. Y existe una gran queja también por parte del campo, ¿no? De la gente del campo en España con lo que va pasando con sus cultivos, con el agua. ¿Cuál es la explicación que aporta el gobierno para justificar lo que se va haciendo? Bueno, pues esto es la Agenda 2030. Es decir, disminuir nuestra producción en todos los órdenes y que la aumenten en los países en vías de desarrollo. Y que el dinero de nuestros impuestos vaya a esos países. Francamente, yo estoy completamente en contra. Yo insisto, estoy con los productores españoles, estoy con nuestro producto y que los acuerdos comerciales a los que lleguemos tienen que estar basados en una relación de igualdad. Esos productos tendrán que tener unos mínimos fitosanitarios que no se respetan y ahora vemos cómo se invade el mercado español con productos que efectivamente están regados con aguas fecales. Cuando vemos esas noticias se nos ponen los pelos de punta, igual que cuando vemos que en un restaurante chino aquí servían el pato laqueado y en realidad eran palomas que habían matado. Son cosas terribles. Bueno, pues lo de las aguas fecales que aparecen en los productos agrícolas importados de Marruecos y de otros países del norte de África, pues es algo que es absolutamente inaceptable. Y luego también pues hay que ver cuál es la mano de obra y cómo se consigue. Porque claro, si allí no hay unas condiciones laborales, hay unas condiciones de en algunos países, pues es muy fácil competir con nosotros. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas para proteger nuestros productos. Pero y esto de que sea... Y por supuesto, ahora se habla mucho de aranceles. Bueno, pues eso hay que protegerlo de alguna forma. Claro. Porque nosotros queremos defender nuestros intereses, queremos defender a los nuestros. ¿Queremos un mercado más abierto? Sí, puede ser positivo, pero siempre que sea en las mismas condiciones. Pero esto de que sea por parte de la Agenda 2030, ¿se expone a cara descubierta por parte del gobierno o va un poco por debajo de la mesa y en silencio? No se dice todos los días, pero eso es parte de la redacción, de la contención de la producción en los países desarrollados y del apoyo a los países subdesarrollados para equilibrarlo. Bueno, pues oye, ellos aspiran a gobernar el mundo y algunos, como nosotros, aspiramos a gobernar España. Que al mundo le vaya bien, sí, pero yo me presento a elecciones en España. Yo defiendo los intereses de los españoles. Me gustaría que al resto del mundo le vaya bien, pero yo no creo en el gobierno mundial, ni me presento a gobernar la ONU, ni nada parecido. Entonces, hay gente que está en un gobierno nacional, pero con una agenda extranjera y con una agenda global. La nuestra es una agenda patriótica. O sea, pero eso se dice abiertamente. Lo que pasa es que no lo dicen todos los días, pero están los textos.
¿Y tienes fe de que se puede luchar contra esta tendencia globalista? Cada vez más. Que será complicado, pero... Bueno, de hecho, la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos ha sido providencial en ese aspecto. Yo creo que hay una gran lucha contra el multilateralismo globalista. Y se va a las relaciones bilaterales entre países, que creo que son mucho más adecuadas. Se han construido instituciones que realmente tienen poco sentido. Las Naciones Unidas incluso, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga la misma entidad en una institución que supuestamente tiene que respetar los derechos humanos, las libertades, la misma entidad, un país democrático de millones de personas, en el que todos tienen derecho al voto, sus libertades son respetadas, que un líder de una teocracia donde no vota nadie, donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay libertades, donde las mujeres están oprimidas? Luego allí vota lo mismo España que Qatar. Pues yo creo que eso tiene una falla, ¿no? Y hay una contradicción. Uh-huh. Y Santiago, ¿cuáles son tus preocupaciones alrededor del conflicto Rusia-Ucrania y la OTAN de por medio? Yo creo que es un conflicto muy, muy difícil de entender. Lo poco que nosotros entendemos y hemos afirmado es que se trata de una invasión rusa producida, una invasión ilegítima de Rusia, de Putin, producida por el envalentonamiento que a su vez viene de la Unión Europea. Es decir, hemos permitido a Putin que se envalentone. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en dependientes. Hoy necesitamos el gas ruso. Sánchez, que hincha mucho el pecho y es el gran aliado de Zelensky, no puede explicar por qué España compra mucho más gas a Rusia que antes del inicio del conflicto. No puede explicar por qué estamos pagando dinero a Putin para que compre misiles o para que fabrique misiles y a la vez pagando la defensa de Ucrania. Eso solo lo hacen los malos de la película. Otra gran contradicción, ¿no? ¿Nosotros qué deseamos? Pues que cuanto antes se pueda llegar a algún tipo de acuerdo que haga llegar la paz y que dejen de morir personas. ¿Pero crees que deberíamos invertir más en defensa? Sin ninguna duda. Esto se ha rechazado hace poco, ¿no? Por parte del gobierno. ¿Me suena? Bueno, eso no está claro todavía qué es lo que va a pasar. No sé cómo fue del todo. Sánchez en unos sitios dice una cosa y en otros dice otra, ¿no? Entonces no lo sabemos, pero hay que invertir más en defensa. Pero nosotros no vamos a apoyar a este gobierno en nada, ¿eh? Haga lo que haga. Este es el gobierno de la mafia. Y da igual la iniciativa que nos traiga. Nosotros no la vamos a apoyar. Ahora bien, si nosotros gobernásemos, lo haríamos. Porque gran parte del problema de la relación que hay ahora con Estados Unidos tiene que ver con la inversión en defensa. Y los europeos nos hemos pavoneado durante mucho tiempo, ya que tenemos el mejor estado de bienestar, que tenemos la mejor sanidad, que los americanos, como viven allí, no tienen ninguna garantía. Claro, mientras tanto, estaban pagando la seguridad del mundo, ¿no? Claro, tiene cierta lógica la reacción. Nosotros diciendo que tenemos el mejor estado de bienestar y luego no contribuyendo a los gastos militares de la Alianza Atlántica. Es normal que se haya producido este conflicto. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo en defensa, en contribuir también a la defensa común junto a nuestros aliados, pero sobre todo un mayor gasto y una mayor inversión en defensa para que nuestros soldados estén bien, para que nuestro ejército esté bien preparado y para afrontar las amenazas militares que potencialmente España puede sufrir. Y estoy pensando en el norte de África, estoy pensando en Ceuta y Melilla, estoy pensando en Canarias. Y estoy pensando también en todo tipo de desastres y catástrofes naturales que se producerán y se producen desde que el mundo es mundo, no por el cambio climático que dicen ahora, y en las que también tendría que tener presencia nuestro ejército. Pero eso no es lo que han querido algunos. Sánchez llegó diciendo que iba a quitar el Ministerio de Defensa y ahora se va a ver obligado a aumentar el presupuesto de defensa hasta el 5%, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que hay que hacerlo. A mí, antes de terminar, me gustaría un poco conocer qué diferencias existirían o sea, entre que gobernara, o sea, que se consiguiera el objetivo de echar a Sánchez de la Moncloa en conjunto, ¿no? Vox, PP, y qué diferencias existirían con que gobernara Vox en solitario, ¿vale? Porque creo que la tendencia en las calles muchas veces es a pensar que bueno, pues que PP y Vox están un poco condenados a ser un binomio y operar en conjunto, a entenderse, porque solo así conseguirían el poder. Pero ¿qué significaría que Vox se elevara por encima del PP y qué diferencias habría, ¿no? Si pudiera eso, operar en solitario? Bueno, yo creo que hay ejemplos prácticos para explicar eso. Hay gobiernos autonómicos, gobiernos regionales del Partido Popular y de Vox, que se han roto.
La primera experiencia ha sido mala, porque el Partido Popular, en cuanto ha podido, ha querido cumplir sus compromisos con Bruselas y, por lo tanto, con el pacto con los socialistas, y ha querido repartir los menas por todo el territorio. Y, por lo tanto, repartir la inseguridad y la ruina. Y nosotros tuvimos que salir de los gobiernos. El Partido Popular, a la mínima de cambio, en cuanto se rompen esos acuerdos, ya no quiere derogar las leyes de memoria histórica. En cuanto se rompen esos acuerdos, vuelve a financiar a los sindicatos en Castilla y León. Cuando ve la presión de Vox y hay que llegar a acuerdos de nuevos presupuestos, como ha ocurrido en Valencia y en Baleares durante estas últimas semanas o estos últimos 2 meses, hemos llegado a acuerdos presupuestarios en ambas regiones. El Partido Popular en esa región ha hecho un posicionamiento firme contra el Pacto Verde, por lo tanto, contra el Pacto de Populares y Socialistas en Bruselas, ha hecho un posicionamiento firme y expreso contra la invasión migratoria y contra el reparto de inmigrantes, y ha destinado una parte del presupuesto a la remigración. Eso es muy importante. El Partido Popular en esas regiones, donde ha llegado a un acuerdo con nosotros, ha aceptado un retroceso de la agenda woke, ha aceptado rebajas fiscales, ha aceptado también ayudas a la natalidad, y por lo tanto, cuando hay un acuerdo entre los dos, las cosas se pueden hacer mejor. Si estuviéramos solos... Sale la sonrisita, ¿eh? Una mayoría absoluta de Vox, y vamos, no, es que no nos temblaría el pulso de hacer todo lo que legalmente podamos hacer. Y son muchísimas las cosas. Se iban a ir fuera un montón de porquerías que iban a desaparecer y que iban a ser un sueño del pasado. Un sueño, no, una pesadilla del pasado. Por ejemplo, top 4, prioridades. Me cuesta hasta decirlo. Son tantas, ¿no? Pero, primero, la nación se respeta. Aquí no se tolera que una cuadrilla de separatistas puedan ofender a la dignidad de España en el Parlamento permanentemente. La nación se respeta en todos los órdenes y la lengua nacional se estudia en los colegios de toda España. Y se permite a los niños españoles estudiar en español en Cataluña, en el País Vasco, en Valencia, en Baleares, en Galicia y en todos lados. Que aquí levantamos mucho la voz cuando dicen que va a desaparecer el español de la Casa Blanca y no le dejamos estudiar español a los niños en España. Eso va a empezar. Las fronteras se respetan. El que entra ilegalmente se va. El ejército se emplea en esas cosas. Se utilizan nuestros recursos de manera visible, de manera física, para que estén defendiendo nuestras fronteras. La propiedad privada se respeta y el ocupa. Ahí hay un registro de propiedades. En cuanto la policía accede a él, llega y saca al que tiene que sacar inmediatamente de la casa que no le corresponde, y además lo mete en la cárcel si hace falta. Los impuestos se bajan radicalmente. El gasto político superfluo se va a tomar por saco. Fuera, completamente. Todo lo que legalmente podamos hacer, lo vamos a hacer. Es verdad que hay muchas minas en el terreno, que hay muchas dificultades que van a poner. Le está pasando a Trump en Estados Unidos, que está haciendo muchas cosas que los tribunales se las paran, porque todos los que quieren un gasto público masivo y unos impuestos abusivos han dejado el terreno minado. No nos llevamos a engaño. Las cosas no son fáciles. Pero yo puedo decir que la voluntad es total. Cueste lo que cueste. Desde un punto de vista político y desde un punto de vista personal. La voluntad es total. La voluntad es de cambiarlo todo. No es de hacer una porquería pactista y cambiar los culos en los asientos para que todo siga igual. No. Nosotros tenemos una visión distinta. Somos razonables porque cuando tenemos que llegar a un acuerdo con el apoyo que nos han dado los ciudadanos, y es un 15% del electorado en esos lugares, pues negociamos en función de la fuerza que tenemos. No vamos con la recortada chantajeando. Pero si los españoles apostaran claramente por nosotros, y yo creo que eso va a acabar ocurriendo, porque hasta los 44 años ya ocurre, y si hacemos lo correcto, si resistimos, si hacemos las cosas bien, ese apoyo irá en aumento, podremos hacer grandes cosas. Y el tema de la natalidad y su impacto en las pensiones, lógicamente. Vox, la verdad, creo que es la única propuesta que he escuchado yo que incentive un poco a tener hijos o que haga esa descarga fiscal, ¿no? Yo creo que el incentivo no tiene que ser por la vía de la ayuda directa. Claro. Porque eso a saber a quién llega. ¿Qué ha pasado en Francia y en Alemania? ¿Quiénes tienen los hijos por esa vía? Los marroquíes y argelinos en Francia, los turcos en Alemania. Entonces, al final lo que estás haciendo es, claro, sustituir a tu población. Entonces, yo creo que esa no es la vía. La vía es la vía de la rebaja fiscal por cada hijo. De una rebaja fiscal potente. Nosotros queremos o tenemos como modelo el modelo fiscal húngaro, que llega con un número determinado de hijos incluso a que no haya que pagar impuestos de IRPF de por vida.
cuando una familia tiene 4 hijos, no paga impuestos. Wow. Está haciendo una contribución extraordinaria al país. Y yo creo que la fórmula de ayudar a los españoles y a los cotizantes es hacerlo por la vía de la rebaja fiscal. Nosotros planteamos, en muy pocas semanas vamos a presentar de nuevo el programa económico con unas matizaciones, revisiones, pero nuestro planteamiento es que por debajo de los 22.000 euros no se tributa, que desde los 22.000 a los 70.000 hay un 15% de tarifa plana y por encima de los 70.000 un 25%. Y ya. Y después que por cada hijo que uno tenga se rebaja un 4% la tributación. Con lo cual podríamos llegar a que las personas con 4 hijos no tuviesen que tributar. Creo que es la gran fórmula para favorecer la natalidad. También hay cosas culturales que probablemente hay que cambiar, hay que animar a la gente. Estoy con 5 hijos y a mí me han pasado muchas cosas buenas en mi vida y algunas malas, ¿no? Pero las cosas buenas han sido ellos. Sí, casi que parece un ejercicio de ingeniería social un poco, donde todo va alineado en contra a desarrollar ese deseo maternal y paternal, ¿no? Al egoísmo, al disfrute de la vida. Por eso, pero yo creo que, oye, que también, por eso decía que no son solo medidas políticas, económicas, impositivas, ¿no? Son mensajes de personas que tenemos hijos y que claro, pero es que eso es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? Esos mensajes acaban entrando en la cabeza de la gente a través del cine, de la televisión, de los medios, de lo que escuchan, de lo que consumen, la educación en el colegio. O sea, es algo que es un todo, ¿no? Un todo. Santiago, ha sido un placer compartir este ratito contigo y nos veremos de nuevo seguro en el futuro. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, gracias a ti. Ahí está.